Génesis capítulo 27. Vamos a estar leyendo del versículo 41 hasta el versículo 9 del capítulo 28. Génesis 27, 41. Amén. Así dice la palabra del Señor. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían malas a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Como vimos hace unas semanas, este capítulo 27 es, después del capítulo 3, el segundo relato más triste de todo el libro de Génesis. Lo que vimos hace unas semanas en estos primeros 40 versículos del capítulo 27 fue la evidencia de una familia más que disfuncional. Lo que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó registrado en este capítulo es el relato de una familia que había perdido el temor al Señor. Vimos un matrimonio que seguía en pie únicamente por la gracia divina. Vimos a un esposo que sospechaba de su esposa, a una esposa que sospechaba de su esposo, un hogar donde reinaba la mentira y el engaño, en donde habían favoritismos. Vimos a un padre glotón, a un hijo fornicario, a otro hijo un engañador. Nada de lo que leemos en este capítulo es de alabar, mis hermanos. Y esta sección que vamos a estar estudiando el día de hoy, del versículo 41 del capítulo 27 al versículo 9 del capítulo 28, continúa mostrándonos esa misma disfuncionalidad en la familia, en esta familia pactual. Pero si leemos cuidadosamente y le hacemos las preguntas adecuadas al texto, notaremos que aquí hay algo muy específico que se nos quiere mostrar. Y es el mal liderazgo familiar de Isaac y las consecuencias de ese mal liderazgo. Fue por eso que yo les había dicho hace unas semanas que, en mi opinión, esa es la razón por la cual esta sección en el libro de Génesis, que tiene que ver específicamente con la vida de Isaac, el toledote Isaac es esta. Solamente se le dedica un capítulo exclusivo al patriarca, nada más. Capítulo 26. El resto de toda esta sección va a tratar con la vida de Jacob, siendo el toledote de Isaac.
Porque realmente, aparte de la bendición que Isaac le dio a su hijo Jacob, la vida de Isaac no debió haber sido muy encomiable. Isaac no fue ni un buen esposo, ni un buen padre. Y creo que esto es lo que toda esta sección, desde el versículo 34 del capítulo 26 al versículo 9 del capítulo 28, nos quiere mostrar. Si ustedes notan esta sección, en el versículo 34 del capítulo 26, inicia con el matrimonio de Saúl, con Judith y con Basemat, dos cananeas. Y esta sección termina en el versículo 9 del capítulo 28 con otro matrimonio de Saúl, solo que ahora con una ismaelita. Y entre esos dos relatos, entre esos dos matrimonios que se nos narran aquí de Saúl, encontramos el relato de la familia de Isaac, el cual, como sabemos ya, no es nada bueno. Y la razón por la que la vida de la familia de Isaac no es nada buena es por causa del mal liderazgo del patriarca. Y eso es lo que creo que estos versículos que hemos leído en esta tarde nos terminan de confirmar. Y la manera en la que yo deseo abordar esta sección es viendo dos cosas. En primer lugar, el mal liderazgo de Isaac en su matrimonio. Y en segundo lugar, el mal liderazgo de Isaac con sus hijos. Y después haremos algunas aplicaciones para nuestras vidas. Pero veamos entonces primero el mal liderazgo de Isaac en su matrimonio, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Como sabemos, esta era la segunda ocasión en la que Jacob había engañado a su hermano mayor. En la primera ocasión lo había hecho con el propósito de obtener la primogenitura. Recordemos que para la familia de Isaac la primogenitura tenía que ver con mucho más que algo material. Es decir, en la familia de Isaac la primogenitura no trataba simplemente con riquezas, con una herencia material, con posesiones que Isaac le pudiera heredar a sus hijos. La primogenitura era para la familia de Isaac algo de valor espiritual. Significaba tener a Dios como su Dios. Significaba llevar el estandarte religioso de la familia. Significaba ser el pueblo de Dios. Y Jacob, aún sin ser un creyente, porque él no era un creyente, él sabía que la primogenitura era algo valioso. Por esa razón hizo uso del engaño para obtenerla y se aprovechó, como vimos, del carácter de Saúl, un glotón, para que se la vendiera. Y Esaú, siendo un profano, teniendo la primogenitura como algo vano y sin valor, se la vendió a cambio de un plato de lentejas. Y Moisés termina esa sección con estas palabras: así menospreció Esaú la primogenitura por un plato de comida. En la segunda ocasión, y que fue la que vimos hace unas semanas, ayudado ahora por su madre y aprovechándose de la ancianidad y de la ceguera de su padre, Jacob se hace pasar por su hermano Esaú, con el propósito de que ahora su padre le diera la bendición que le correspondía al primogénito a él. Ciertamente lo tuvo que hacer no solo porque ahora él era el poseedor de la primogenitura legalmente, ¿verdad? Esaú se la había vendido a él voluntariamente. Y el poseedor de la primogenitura ahora era Jacob. Entonces, quien merecía esa bendición era Jacob. Pero Rebeca también sabía que Dios había profetizado algo acerca de sus hijos. Entonces, Isaac debía haber bendecido a Jacob, no a Esaú. Isaac también conocía esa profecía. Pero él estaba empeñado en rebelarse contra la voluntad de Dios. Y quería, contra la voluntad del Señor, bendecir a Esaú, al mayor y no al menor, a quien Dios había rechazado. Pero Isaac, el engañador, porque sabemos que él era un mentiroso y un engañador, ¿verdad?
había sido engañado por su esposa y por su hijo. Y así terminó bendiciendo Isaac a Jacob, siendo engañado. Pero notemos lo que sucede después. Esaú se entera de que Jacob, su hermano, lo ha suplantado una segunda vez. Y le ha robado la bendición. Y digo robado porque de nuevo realmente la primogenitura le pertenecía ya a Jacob. Esaú voluntariamente se la vendió a Jacob. Entonces le pertenecía a Jacob. Entonces no fue que Jacob se la robó, él lo engañó, sí, pero no se la robó. Esaú se la dio, se la vendió voluntariamente. Y cuando Esaú se da cuenta que Jacob ahora recibe la bendición de su padre, que legalmente le correspondía a él porque era el primogénito, y además Dios había dicho que a quien él había escogido era Jacob, no Esaú. Moisés nos cuenta que Esaú aborreció a Jacob, literalmente le guardó rencor. Y de la misma manera que Caín, pero sin llevarlo a cabo, Esaú decide matar a su hermano gemelo. El mismo deseo de Caín estuvo en el corazón de Esaú, el hijo de la serpiente queriendo matar al hijo de la promesa. La única diferencia es que Esaú se controló un poquito más y no mató a su hermano inmediatamente. Muy probablemente porque Esaú sabía las consecuencias de un acto tan atroz mientras su padre estaba vivo. Él sabía que eso significaría su muerte también. Él sería llevado a juicio y por darle muerte a su hermano sufriría él mismo la pena capital. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, le dijo Dios a Noé. Génesis capítulo 9. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si Esaú osaba matar a su hermano Jacob, estando su padre vivo, eso requería para él la pena capital. Entonces por eso probablemente no lo mata ahí. Y se espera piensa esperar a que su padre muera. Y por eso planea en su corazón, dice el versículo 41, esperar a que muera Isaac. Sin embargo, no podemos pensar otra cosa que Esaú era un hombre que no podía guardar bien sus secretos. Porque alguien tuvo que haber escuchado a Esaú planear la muerte de su hermano. O Esaú tuvo que haberle contado a alguien lo que planeaba hacer. Y eso llegó a oídos de Rebeca. Rebeca entonces manda llamar a Jacob, a su hijo favorito, le cuenta el plan de Esaú y con urgencia le suplica que se vaya a casa de su hermano Labán, a tierra de Harán. Rebeca piensa que este plan suyo se va a resolver en algunos días. Ella está convencida de que la ira de Esaú se va a aplacar rápidamente. Y noten esto, ella está convencida de que Esaú va a olvidar lo que le has hecho, le dice ella a Jacob. ¿Cómo lo que le has hecho? Rebeca no está asumiendo la responsabilidad de todo el caos del cual ella es parte en la familia. Ella fue parte de ese engaño. Es más, ella fue el artífice del plan para engañar a su esposo para que bendijera a Jacob. Esto no lo hizo Jacob solo. Ambos lo hicieron. Pero bueno, Rebeca piensa que Esaú va a olvidar todo este asunto rápidamente y que ella entonces después va a poder enviar a alguien para que traigan a Jacob de vuelta a su casa. Su deseo no es perder a su hijo favorito, asesinado por su hermano, ni tampoco, el deseo de ella tampoco es perder a su hijo mayor, sufriendo la pena capital por matar a su hermano. Y ella dice, ¿por qué de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Mejor vete, para que Esaú no te mate y no pierda yo también a Esaú por el castigo de matarte a ti. Pero ella lo dice sin saber que por su participación en todo este asunto, ella no volvería a ver a Jacob jamás. Nunca más lo volvería a ver. Por su participación en todo esto, ella no volvería a ver a su hijo favorito nunca más. Como les dije hace unas semanas, Rebeca pasaría al olvido en el libro de Génesis. No se vuelve a mencionar más.
ni siquiera su muerte se registra. Nada más se registra su sepultura. Después de todo este desastre. Y ella moriría sin ver a su hijo menor regresar a casa después de muchos años de exilio. Pero la pregunta es esta: ¿dónde está Isaac en medio de todo este desastre? ¿Qué clase de relación tiene él con su esposa para que ella no le tenga la confianza para revelarle todo lo que ha llegado a su conocimiento con respecto a sus hijos? Noten lo que Rebeca tiene que hacer para que Isaac envíe a Jacob a Harán. En lugar de sentir la confianza para decirle que Esaú desea matar a Jacob, quizás sabiendo que Isaac prefería a Esaú, decide llegarle a Isaac por otra ruta. Rebeca tenía que hacer que Isaac enviara a Jacob a Harán, a casa de Labán. ¿Y qué hace? Bueno, versículo 46. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, ¿cuál es esta mujer de Canaán? Las hijas de las esposas de Esaú, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Y notemos varias cosas aquí. En primer lugar, como les dije, la falta de confianza de Rebeca para con su esposo Isaac, para contarle la verdadera razón por la cual ella quiere que Isaac envíe a su hijo Jacob a casa de Labán. Y ya solo eso nos dice mucho del carácter de Isaac. ¿Cómo es posible que su esposa no tenga la confianza para decirle la verdad? En segundo lugar, notemos la estima que le tiene Rebeca a su matrimonio con Isaac. ¿Qué querría escuchar uno de su esposa? Amor, sin ti mi vida no vale. Amor, sin ti no querría vivir. Te amo tanto que no querría vivir sin ti. Eso es lo que uno desearía escuchar de la esposa de uno. Pero es eso lo que le dice Rebeca a Isaac. No, su propósito en esta vida está ligado a la vida de sus hijos y en especial a la vida de Jacob, no a Isaac. De nuevo, ¿por qué? ¿Qué clase de esposo habrá sido Isaac para que la felicidad de su esposa dependiera primariamente de la vida de su hijo y no de la de él? Imagínense, hermanos, que su esposo o su esposa les llegara a decir algo como esto: ay, amor, cuando crezcan nuestros hijos y salgan de la casa, yo no sé qué voy a hacer. Seguro me muero. Es más, prefiero morirme antes de que esto pase. Imagínense. ¿Qué pensaríamos nosotros? Amor, pero ¿y yo? Aquí estoy yo. ¿No quisiera seguir viviendo tu vida conmigo, lo que nos queden de años? Eso es precisamente lo que Rebeca le está dando a entender a Isaac. Para ella Isaac no es su felicidad. Sin sus hijos, su vida para Rebeca no tiene sentido. ¿Y quién es el culpable de que ella piense así? ¿Quién es el culpable de que ella se sienta así? Isaac. Aquel amor con el cual él la había amado cuando el siervo de su padre Abraham se la trajo muchos años antes, era después de muchas décadas un recuerdo. Un recuerdo. Y Rebeca lo sabía. Por eso es que su vida ya no giraba en torno a su esposo, como debía ser, sino en torno a sus hijos. Y especialmente en torno a su hijo menor. Isaac no había amado a su esposa Rebeca como él debió haberla amado. Isaac entonces había, en un sentido, fracasado en su matrimonio. No había sido la cabeza que su esposa necesitaba. ¿Pero y qué con sus hijos? ¿Cómo fue el liderazgo de Isaac con sus hijos? Bueno, veamos. Cuando Isaac escucha la queja de su esposa, ¿qué hace?
Bueno, manda a llamar a Jacob. Isaac entiende que quien va a llevar el estandarte familiar no puede casarse con una mujer cananea. Eso lo sabía Isaac. Él lo sabía de su padre Abraham, que había hecho exactamente lo mismo cuando Isaac tenía 40 años y le fue a buscar una esposa a él. Y cómo Abraham envió a su siervo a casa de Betuel, su pariente, para que trajera una esposa para él. Isaac sabía que la descendencia de Abraham no podía casarse con mujeres de la línea o del linaje maldito de Canaán, el hijo de Cam, a quien Noé había maldecido en Génesis capítulo 9. El linaje de Abraham debía casarse con mujeres del linaje de Sem. Entonces Isaac manda llamar a Jacob y lo bendice así, versículos 1 al 4. No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. De nuevo, notemos varias cosas aquí. Primero, ciertamente Isaac sabe que su descendencia no puede casarse con los descendientes de Canaán. Esto lo había aprendido, como les dije, muy bien de su padre Abraham. Abraham hizo eso cuando le buscó mujer a Isaac. La buscó de entre su parentela, no de entre la tierra de Canaán. Sin embargo, a diferencia de Abraham, quien fue muy cuidadoso de que Isaac no saliera de la tierra prometida, sino que más bien le hizo jurar a su siervo que no llevaría a su hijo, a Isaac, a la tierra de Harán, a pesar de que el siervo le insistiera. ¿Y qué pasa si la mujer no quiere venir? Lleva a tu hijo, no lo lleves. Abraham fue muy cuidadoso con eso. Isaac no tiene ese cuidado. Notemos que no envía a uno de sus siervos Aram para buscarle esposa a Jacob, sino que lo envía a él. Tan ciego estaba Isaac que no tenía el discernimiento espiritual de su padre, y decide enviar a su hijo fuera de la tierra prometida para conseguir una esposa. Recordemos, Jacob no es un adolescente aquí, él tiene 77 años. Pero aún así, Isaac no tiene el discernimiento espiritual para cuidar espiritualmente de su hijo. Y en lugar de imitar a su padre cuando le consiguió esposa a él, le ordena más bien a Jacob salir de la tierra prometida e irse a la casa de Labán. Segundo, notemos las descripciones que hace Isaac de Betuel y de Labán. Betuel era primo de Isaac. Labán era primo segundo de Isaac. Pero aquí vemos a Isaac describiendo a Betuel no como el padre de mi esposa, ¿verdad? O como mi primo, sino como el padre de tu madre. Cuando describe a Labán, lo describe no como el hermano de mi esposa o mi primo segundo, no, lo describe como el hermano de tu madre. Realmente hay un alejamiento aquí de parte de Isaac que, en mi opinión, se nos quiere mostrar con estas descripciones que hace Isaac, mostrando algo más acerca de ese matrimonio entre Isaac y Rebeca. Las cosas no andaban bien entre ellos. En tercer lugar, notemos la bendición que hace Isaac. Y esta es, como le llama Isaac, la bendición de Abraham, que ahora le pertenece a Jacob. Es la bendición que Dios le dio a Abraham, solo que ahora es transmitida a Jacob. E Isaac va a funcionar como un puente entre Abraham y Jacob para transmitir la bendición de Abraham a su hijo Jacob. Y esta es una bendición pactual, claramente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar, por el nombre de Dios que usa Isaac. Él usa el nombre, el Dios omnipotente. En hebreo es El Shaddai. Y ya nosotros habíamos visto ese nombre, ese título para Dios. ¿En dónde? En Génesis 17.
cuando Dios hace el pacto y amplía el pacto con Abraham. Entonces, esta es una bendición pactual. El Dios Todopoderoso. Esta es la segunda ocasión en la que se usa ese nombre para Dios. Además, es el nombre con el que Dios se dio a conocer, según le dijo Dios a Moisés en Éxodo capítulo 6, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo me di a conocer a ellos como el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, no como Jehová. Además, esta bendición es pactual porque incluye las mismas promesas que Dios le había hecho a Abraham cuando hizo el pacto con él. Primero, que incluye una descendencia. Fructifica, multiplícate. El propósito de esa multiplicación es que Jacob se llega a convertir, como dice el versículo 3, en multitud de pueblos. En el original, literalmente, es el deseo de que Jacob se convierta en una asamblea de pueblos. Cajal es el término en hebreo. Que la Septuaginta, que es la versión o la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, traduce como eclesía. El propósito de la bendición de fructificar para Jacob es que él se llegue a convertir en una iglesia de muchos pueblos. La bendición de Abraham entonces incluye la promesa de hacer de la descendencia de Jacob una iglesia constituida de personas de toda lengua, nación, tribu y pueblo. Una promesa que se cumplió no con Jacob, sino con la simiente verdadera de Abraham, el Señor Jesucristo. Y nosotros somos la prueba viviente de que Dios cumplió esa promesa. Pero además la bendición de Abraham, que ahora es de Jacob, incluye también la tierra prometida, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces esta bendición de Abraham le pertenece ahora a Jacob. Es para Jacob. La promesa de Dios sigue con Jacob, no con Esaú. Y así envió Isaac a Jacob, dice el versículo 4. De nuevo, qué poco discernimiento de parte de Isaac, enviarlo fuera de la tierra prometida, descuidando su vida espiritual. Pero no solo con Jacob falló Isaac, sino que también falló con Esaú. Versículos 6 al 9. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres, Judit y Basemat. Preguntémonos lo siguiente: ¿cómo es posible que Esaú, hijo de Isaac, no supiera que la descendencia de Abraham no debía casarse con mujeres cananeas? ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de instrucción les dio Isaac a sus hijos? O por lo menos a Esaú. ¿Cómo fue que cuando Esaú se iba a casar con Judit y Basemat, Isaac no corrige a Esaú y se lo impide? No, nosotros no podemos casarnos con mujeres cananeas. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que no hiciera eso? ¿Sería tanta la idolatría de Isaac por su hijo que lo dejaba hacer lo que él quisiera, sin impedirle nada, para no enojarlo al corregirlo? ¿Cómo es posible que fuera hasta 37 años después de que Esaú estuviera casado ya con sus mujeres cananeas, que él se diera cuenta que sus esposas eran amargura de espíritu para sus padres y que le parecían mal a su padre? 37 años después de casarse. ¿Y cómo es posible que lo supiera indirectamente y no por la instrucción directa de Isaac? Porque Esaú supo que su matrimonio con estas mujeres cananeas era desagradable a su padre, hasta que él escucha la bendición de su padre a Jacob, y hasta que ve y entiende que Jacob obedece a sus padres y se va a la tierra de Labán para no casarse con mujeres cananeas. Esaú nunca supo esto directamente de su padre.
Isaac nunca lo había instruido a él, enseñándole que él no debía casarse con mujeres cananeas. Esto, hermanos, es increíble. ¿Qué clase de padre era Isaac? Claro, Esaú, siendo un incrédulo, sin tener entonces el discernimiento espiritual, ¿verdad? Queriendo ahora ganar el favor de su padre, va y busca una esposa en la casa de Ismael, hijo de Abraham, hermano de su padre. Algunos comentaristas ven esta acción de Esaú como un acto de rebeldía. La entienden como Esaú queriendo desquitarse de su padre, y entonces porque su padre ahora ya no tiene la bendición de su padre, entonces ahora Esaú se va a desquitar con él, y entonces va a buscar a otra mujer fuera de la línea de Sem. Y ahora busca a una mujer ismaelita, otra de la línea desechada por Dios. Ahora, yo no creo que eso fue lo que Esaú hizo. Yo entiendo esta acción de Esaú como un incrédulo sin discernimiento espiritual, sin instrucción, viviendo una vida de ceguera espiritual, en donde cada paso que da es tropiezo y tropiezo y tropiezo, porque no tiene discernimiento espiritual. El deseo de Esaú no es vengarse de su padre, todo lo contrario. Su deseo es ganar el favor de Isaac. Él entiende que las mujeres cananeas desagradan a su padre, que son las hijas de sus familiares. Labán, las que le agradan como esposas para sus hijos. Es por eso que entonces él busca una descendiente de Ismael, que es el hermano de Isaac. Pero porque es un incrédulo, porque no tiene discernimiento espiritual, él no entiende que ese es otro linaje desechado por Dios. Pero su deseo es agradar a su padre. Esaú piensa que Isaac va a estar contento con su nueva esposa Maalat, hija de Ismael. Pero Esaú tampoco puede ver entonces que las mujeres del linaje de Ismael también eran prohibidas para la descendencia de Abraham. Qué mal fue el liderazgo de Isaac entonces también para con sus hijos. Cero instrucción. Isaac entonces no solo falló como esposo, sino que falló como padre también. Ahora, hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros de una historia como esta? Bueno, en primer lugar debemos nosotros consolarnos con el Evangelio. El cumplimiento de las promesas de Dios, mis hermanos, no se basan o no dependen de la fidelidad de Isaac. Isaac fue un hombre como nosotros, pecador, débil, torpe. Él era un creyente, pero débil. Muchas veces dominado por su propio pecado. Pero las promesas de Dios nunca dependían de él. Las promesas de Dios dependen única y exclusivamente de la fidelidad de Dios a su palabra, nada más. Dios había hecho un pacto en la eternidad para salvar un pueblo de toda lengua, toda tribu, toda nación, todo pueblo para su gloria. Y esa promesa de Dios no dependió nunca de Isaac ni de su fidelidad al pacto. Dependió única y exclusivamente de Dios y su fidelidad a su pacto. Nada más. Y esa promesa de Dios se cumplió. Y nosotros, mis hermanos, aquí reunidos, somos la evidencia de que la promesa de Dios de hacer de la descendencia de Jacob una multitud de pueblos, una iglesia de muchos pueblos, se cumplió. Se cumplió. Aquí tenemos la evidencia de que Dios está reuniendo un pueblo de toda tribu, toda nación, todo pueblo y toda lengua.
Y esa promesa depende únicamente del Señor, nada más. Y lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, enviándolo a Él, a este mundo, para vivir la vida que su pueblo, esa multitud de pueblos que Él reuniría un día para su gloria, no podía hacer nunca ni cumplir. Jesucristo la cumplió. Y murió por los pecados de ese pueblo, esa multitud de pueblos que Dios había prometido reunir para su gloria, para proveer para ellos perdón. Para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí reunidos, reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Eso lo hizo Dios, mis hermanos, para su gloria y para nuestro bien, en la obra y en la persona de su Hijo Jesucristo. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener. Nuestra relación con Dios no depende de nuestra fidelidad a Él, depende de su fidelidad a su palabra. Él ha elegido un pueblo, se lo ha entregado en las manos a su Hijo, y su Hijo no va a perder a ninguno de ellos. Todos y cada uno de ellos serán salvos por la eternidad. Él los resucitará en el día postrero. Gloria a Dios por su fidelidad. Porque nosotros, mis hermanos, somos débiles, somos torpes, somos infieles como Isaac, como padres, como esposos, como hijos, como creyentes. Y aún así estamos aquí, en Cristo Jesús, creyendo en Él, por la fe, gracias a la misericordia de Dios por nosotros. En segundo lugar, yo creo que nosotros los esposos tenemos aquí algo muy importante que aprender también. ¿Cómo debemos ver a nuestras esposas? En Génesis 2, cuando nosotros estudiamos Génesis 2 y vimos cuando Dios crea a Eva para Adán, ¿cómo vio Adán a Eva? Como un regalo de Dios para él. Además, el primer poema registrado en las Escrituras fue de Adán, cuando vio a su esposa, cuando vio al Señor trayéndole a Eva a su lado para casarse con ella. Adán debía amar a esa mujer, debía protegerla, debía entregar su vida por su bien, para hacerle bien todos los días de su vida. Lo mismo nosotros. Nuestras esposas, hermanos, son un regalo del Señor para nosotros. Y el Señor nos ordena a nosotros amarlas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. No hay excusa para que nosotros, mis hermanos creyentes, el día de hoy despreciemos a nuestras esposas. No hay excusa para que les tratemos mal, para que seamos ásperos, para que ellas sientan que no las amamos como deberíamos. Aunque lo hacen. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Porque en nuestro pecado no las amamos como deberíamos amarlas. Debemos pedirle perdón al Señor por eso. Pedirle de su gracia para que nos capacite para amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Para entregarnos por ellas, para que ellas sientan que las amamos, para trabajar por hacerles el bien. Nuestras esposas nunca deberían pensar que les vamos a hacer mal. Ellas siempre deberían sentirse amadas, apreciadas. Y Cristo es nuestro modelo, mis hermanos. Él es nuestro modelo de ese hombre que amó a su esposa y dio su vida por ella. Eso es lo que le tenemos que pedir nosotros al Señor. Que podamos ser así como Cristo. Debemos pedirle perdón a nuestras esposas por las tantas veces las cuales no las hemos amado como ellas
deben ser amadas por nosotros. Para las esposas también hay algo que aprender aquí. Cuando Dios creó a la mujer, la creó de segunda y le puso a Adán por cabeza, y ella debía sujetarse a su marido Adán. Lo que hace Rebeca en todo este relato de manipulación, engaños, eso no es el ejemplo de sujeción de una esposa. Manipular a su esposo es actuar como Rebeca, es actuar como Eva en Génesis capítulo 3. Es querer sublevarse contra la cabeza que Dios le ha dado en su esposo. Hermanas, ustedes han sido llamadas por el Señor para sujetarse a sus maridos en todo, a menos que vaya algo en contra de la palabra de Dios. Sea su marido incrédulo o creyente, su llamado es a sujetarse a su esposo. Manipularlo es contrario a lo que Dios pide de ustedes. Hacer cosas para que su esposo haga lo que ustedes quieren hacer es pecado. Su esposo es la cabeza. Él debe ser el que dirija el hogar. La esposa debe ser la ayuda idónea de su esposo para dirigir ese hogar para la gloria de Dios. Como padres, aquí quiero dirigirme principalmente a los varones, porque Pablo en Efesios capítulo 6 le habla a nosotros los varones como padres. Y nos dice que somos los responsables de la disciplina de nuestros hijos, de la crianza de nuestros hijos, no nuestra esposa. Nosotros, los hombres, los varones, los cabezas de hogar, somos los responsables de la instrucción de nuestros hijos. Nosotros deberíamos ser y funcionar en nuestros hogares como profetas, sacerdotes y reyes. Esa es la labor que nosotros deberíamos cumplir en nuestros hogares. Y esa, mis hermanos, es la labor más importante de nuestras vidas. Como profeta, ¿qué deberíamos hacer en nuestros hogares? Instruir. Instruir con la palabra de Dios a nuestra familia, especialmente a nuestros hijos. ¿Qué es lo que Dios dice con respecto a esta situación, con respecto a esto que estoy sintiendo, con respecto a esto que estoy pensando? ¿Qué es bueno? ¿A qué es lo que Dios llama bueno? No es lo que el mundo dice, no es lo que a mí me parece es bueno o malo, no. ¿Qué es lo que Dios llama bueno? ¿A qué es lo que Dios le llama malo? Eso es nuestro deber, instruir a nuestras familias, especialmente a nuestros hijos. Instruirlos en el camino que deben seguir en sus vidas. Como Abraham, ¿recuerdan a Abraham? Que Dios dijo, yo estoy seguro de que Él va a instruir a sus hijos en el camino de Jehová. En mi palabra. Así deberíamos ser nosotros. Nuestros hijos deberían ser bien instruidos en la palabra de Dios, en el camino de Jehová. Contrario a Isaac. Esaú tenía 77 años y no sabía qué desagradaba a Dios con respecto al matrimonio. Nunca Isaac se le había ocurrido enseñarle a Esaú con quién debía casarse y con quién no. Si nosotros, mis hermanos, no instruimos a nuestros hijos, alguien más los va a instruir. Alguien más los va a instruir. Sea en el colegio, en la escuela, la universidad, sean los amigos en el barrio, los amigos en el colegio, YouTube, las redes sociales. Todo eso está instruyendo a nuestros hijos.
Pero si nosotros no los instruimos, eso es lo que los va a instruir a ellos en su vida. Los van a instruir no para el Señor, los van a instruir para el mundo, para destruir sus almas. Nuestro deber es elegir hasta quiénes son las influencias para nuestros hijos. No debemos dejar que nuestros hijos se guíen por su propio corazón. Para eso nos tienen a nosotros. Nosotros deberíamos ser la guía de nuestros hijos en su vida mientras estén con nosotros. J.C. Ryle decía: piense por su hijo, juzgue por su hijo, actúe por su hijo. Usted es el responsable de la vida de sus hijos. Instrúyalo. ¿Qué es bueno para él? ¿Qué es malo para él? Es su responsabilidad delante de Dios. No deje que él juzgue qué es bueno o malo. No deje que él actúe para bien o para mal. No, usted juzgue porque usted es el responsable, como el padre de su hijo o hija. Sus almas le pertenecen a Dios y Dios nos ha prestado a nuestros hijos para que los instruyamos según su palabra. Nuestros hijos deben entender que mientras ellos estén bajo nuestro cuidado, nosotros tomaremos decisiones para sus vidas en dependencia del Señor, porque los amamos, porque queremos su bien. Porque tenemos discernimiento espiritual. Entonces deberíamos instruirlos en la Biblia. Instruirlos a leer la Biblia, animarlos a leer la Biblia. Nuestros hijos deberían leer la Biblia todos los días, aunque no sean creyentes. Deberían leer la Biblia con reverencia, habiendo orado al Señor, pidiendo: Señor, abre mi mente, usa tu palabra para salvarme. Necesito ser salvo. Muchas veces no van a querer, pero instrúyales, enséñales a adoptar esa disciplina de la lectura diaria de la Biblia. Esa es parte de nuestro deber. A buscar principios en la Biblia para sus vidas. Deberíamos instruirlos en el Evangelio, constantemente confrontando su pecado, mostrándoles su pecado a la luz de la Biblia, llevándolos a Cristo como la única respuesta para su pecado. Nosotros mismos arrepintiéndonos por nuestros pecados delante del Señor, pidiéndoles a veces perdón por las cosas que hacemos en contra de ellos. También debemos instruirlos con nuestro ejemplo. Hooker decía: la oración sin la instrucción no sirve, tampoco la instrucción sin el ejemplo correcto. Usted puede enseñar a su hijo un montón de cosas, pero si usted no le está dando el ejemplo correcto, esa instrucción no vale para nada. ¿Qué ejemplo entonces le estamos dando a nuestros hijos? Le estamos dando el ejemplo de la mundanalidad, del amor por las cosas de este mundo, por las cosas de esta vida. Que eso es más importante que la piedad, que la religión, que las cosas santas de Dios. El deseo por las cosas materiales, el desprecio por la iglesia. Dios no lo quiere, hermanos, pero habrán algunos aquí que van a experimentar la salida de sus hijos, de sus hogares, y el desprecio de ellos por la iglesia, por el mal ejemplo que les hemos dado en nuestros hogares con respecto a la iglesia. ¿Para qué venir 2 veces a la iglesia el domingo? Una vez es suficiente. Hoy hay un partido de fútbol, me quedo en la casa. Ese ejemplo le estamos dando a nuestros hijos. Y después nos quejamos: ¿por qué mi hijo abandonó la iglesia cuando salió a los 18 años de mi casa? ¿Por qué no quiere nada con la iglesia?
por el ejemplo que usted le dio. Porque usted lo instruyó desde pequeño a que la iglesia no era importante, que habían cosas más importantes para su vida que la iglesia, que sus hermanos, que adorar a Dios públicamente. Eso es lo que usted le enseñó a sus hijos. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? También instruimos a nuestros hijos con nuestro ejemplo. ¿De quién creen ustedes que Esaú aprendió a ser un glotón? ¿De Isaac, que era un glotón? ¿De quién creen ustedes que aprendió Jacob a ser un engañador? De Isaac. ¿Isaac de quién? De Abraham. De nuevo, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Están viendo ellos a cristianos que están buscando la piedad? Que leen la Biblia, que oran, que se nutren espiritualmente, que aman a la iglesia, que honran el día del Señor. O cristianos que prefieren las cosas de este mundo. Sí, mis hermanos, solo Dios puede salvar a nuestros hijos. La salvación le pertenece a Jehová. Pero nuestro deber es instruirlos a ellos en la palabra de Dios, de tal manera que ellos conozcan la voluntad de Dios para sus vidas, que sepan qué es lo que Dios qué es a lo que Dios le agrada, qué es lo que Dios aborrece. Debemos instruir a nuestros hijos en eso y orarle a Dios para que Dios use nuestra instrucción para salvarlos. Pero mientras eso ocurre, que nuestros hijos nunca nos puedan decir a nosotros: papá, eso nunca me lo enseñaste. Y ahora estoy sufriendo por esto, porque nunca me instruiste en esto. Nunca me enseñaste a considerar estas cosas. O que nuestros hijos estén bien instruidos en la palabra de Dios. Y muchos de nosotros que tenemos hijos más grandes ya desearíamos volver atrás, mis hermanos. Y hacer muchas cosas de una manera muy diferente. Pero desde que están pequeños, ustedes hermanos que tienen hijos pequeños, instruyan a sus hijos constantemente en la palabra de Dios. Sean fieles a Dios. Sacerdotes intercediendo por ellos en oración. Como reyes siendo guías, líderes, protectores de sus almas. Ustedes hermanas que pueden que no tengan un esposo cristiano, este rol les toca a ustedes también. Ustedes son los responsables de la instrucción de sus hijos en su hogar. Ahora, yo no quiero extenderme mucho, pero lean el prefacio de la Confesión de Fe de Londres, de una de las razones por las cuales los bautistas particulares editaron la Confesión de Fe. Y fue por el terrible problema que estaban teniendo las iglesias con respecto a padres irresponsables que no estaban cumpliendo su deber en su hogar con sus hijos. Que no sea ese nuestro caso. Y ustedes, hijos, aprecien la instrucción de sus padres. Véanla como la misericordia de Dios para con ustedes. De que Dios los está instruyendo a ustedes por medio de sus padres, esos padres que Dios les ha dado. Aprecien eso. Denle gracias a Dios porque tienen padres que los instruyen en la palabra de Dios, que día a día los están trayendo para tener esos cultos familiares, para adorar al Señor, para crecer en el conocimiento de su palabra. Denle gracias a Dios por todo lo que han aprendido de la palabra de Dios. Pero también quiero decirle lo siguiente. Ciertamente Isaac falló como padre. Isaac falló como padre para con sus hijos. Pero tanto Esaú como Jacob fueron responsables de sus actos y de la vida que vivieron.
Ustedes serán responsables de sus vidas también y de las decisiones que tomen una vez que salgan de sus hogares. No desprecien la instrucción que el Señor les ha dado por todos los años de su vida por medio de la palabra. Escuchen el llamado del Señor al arrepentimiento, a la fe, a Jesucristo como la única esperanza para nosotros los pecadores. Y atiendan ese llamado y vayan con fe y arrepentimiento al Señor. Que el Señor los guarde. Hermanos, que el Señor nos conceda, como cantábamos ahora, un bello hogar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos estudiado en esta tarde. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestra negligencia espiritual, por vivir vidas, Señor, tan apegadas a este mundo. Oh Señor, que tu gracia y tu misericordia sea con nosotros. Que nos ayude, Señor, como esposos a amar a nuestras esposas. Que ayudes a nuestras esposas a sujetarse a nosotros. Que podamos ser esos padres fieles, Señor, que instruyen a nuestros hijos conforme a tu palabra. Que nuestros hijos puedan ser hijos obedientes, respetuosos. Que por medio de la instrucción que les damos de tu palabra, tú, Señor, les salves y los hagas tuyos para siempre. Bendice a esta iglesia. Protégenos, Señor, de cualquier pecado entre nosotros. Nuestras familias puedan dar testimonio, Señor, de tu gracia y tu misericordia. Que lo hagas esto para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.